Les pedimos a las personas que están en el corredor y en el pasillo que ingresen a la sala de meditación, donde va a tener lugar la actividad. Esta es la sala de meditación. En otros momentos hay cojines y se medita. Y ahora duplica como lugar en el cual vamos a realizar esta charla. Hay espacio acá, así que también si hay personas que están en la duda entre esta sala y la sala del Cochayuyo, pueden venir acá. Ténganlo claro. La sala del Cochayuyo se llama la sala donde está el Cochayuyo o la oficina. Que entren entonces los que están en el corredor ahí en la duda. Acá hay puestos. Hay puestos en primera fila, hay puestos en segunda fila y hay puestos en tercera fila. Vivian Barry al set. Dominga del Campo al set. No queremos hacer presión, pero vamos a empezar a nombrar con nombre y apellido a las personas para que vengan a ver. Sí, que es. Pablo González al set. Aquí hay espacio, aquí ingrese, por favor. Sebastián Bram al set. Vengan, vengan acá a sentarse, acompáñennos. Entren, entren. Sin titubeos. Hola a todos, buenas tardes, gracias por estar aquí. Estamos en la primera versión de Alga Pro, en la tercera charla o la tercera... ¿Cuarta? Contándole el jueves 27, Ah, de veras. 31, 1 y 2. Esta es la Cierto, cuarta fecha. esta es la cuarta fecha, la cuarta charla. Quiero agradecer a todos los que están conectados, los humanos que están por streaming viéndonos, nos encanta que estén ahí. Y quiero agradecerle a toda la gente que está participando del laboratorio. Han sido jornadas súper emocionantes, llenas de cine, de buenas ideas. Y hoy día tenemos una gran charla, así que estamos muy contentos. ¿Cierto? Estamos muy contentos, sí. También saludamos a los bots que estén conectados. Que igual debe haber, ya algunos. Ya Para como que no que se ofendan. Para que no se ofendan. lo humano ya se desbordó. Puede ser. Bueno, en nombre de Alga y Hora Mágica, queremos empezar esta jornada contándoles que Alga es un proyecto orientado al encuentro, al intercambio y la colaboración entre personas de distintas disciplinas, distintos orígenes geográficos y distintas generaciones. Alga Pro es posible gracias a la colaboración de distintas entidades. Produce Alga y Hora Mágica en asociación con DIGA, que es la Corporación de Directores y Guionistas de Chile. Contamos con aportes del programa Viraliza, del Comité de Desarrollo Productivo Fomento de los Ríos, acá Corfo. Colabora el Instituto de Artes Visuales de la Universidad Austral de Chile. Y nos auspicia Movie y Cerveza Cuello Negro. Que es nuestro sponsor que aquí se hace presente en forma muy directa
en el tono de esta reunión. Quiero aprovechar de saludar a los estudiantes y docentes de la Escuela de Creación Audiovisual de la Universidad Austral, que están presentes y que se han hecho presentes muy sistemáticamente, muy regularmente en las actividades que realizamos en ALGA y que están aquí muy numerosos. En este momento, como mencionó Úrsula, está teniendo lugar la primera edición del laboratorio de ALGA. Ya estamos en la tercera jornada, que han estado muy intensas y muy estimulantes. Y en paralelo están abiertas las convocatorias a la segunda versión de la residencia de ALGA, que va a comenzar en agosto, donde la convocatoria va a estar abierta hasta el 24 de abril, que este año va a recibir 9 residentes. El año pasado fueron 4, fueron solo residentes de Chile, y este año van a ser 9 y van a ser residentes de todo Iberoamérica, es decir, todos los países de Latinoamérica, más España y Portugal. Así que este es un momento como expansivo de ALGA en que estamos cambiando la escala y la convocatoria va a permanecer abierta hasta el 24 de abril. Esta actividad de hoy, esta parte que estamos haciendo, esta charla, forma parte de la primera edición de ALGA Pro, que es un programa de capacitación, de formación orientado a mejorar las capacidades de profesionales y empresas de esta región, de la región de Los Ríos, para poder prestar servicios a producciones audiovisuales que vengan a nuestra región, producciones de alto impacto y que puedan prestar servicio ampliamente, ya sea en los equipos, en los elencos o en empresas o profesionales que den otro tipo de servicios anexos a la parte, digamos, artística o audiovisual. Es algo que nos interesa mucho desde ALGA, poder contribuir a generar un escenario que sea mejor, donde haya mejores condiciones, donde haya un ecosistema que esté mejor preparado para poder recibir producciones audiovisuales de alto impacto en nuestra región. Quería decir algo de la residencia, como del formato que me han preguntado y no hemos quizás explicado. La residencia se trata de un mes que estos directores vienen acá. La identidad que tenemos como residencia es que pueden venir con alguien, que es algo raro. Puedes venir con tu guionista, con un actor, con un director de foto. Bueno, son 6 proyectos de largometraje y 3 de series, que también es una diferencia en esta versión. Y van a convivir en tandas de 3 por un mes. Así que eso es importante mencionarlo para que se estimulen y se motiven a postular. Y otra cosa como importante decir es que también el laboratorio para todos los estudiantes también que tengan como incipientes emprendimientos de cine o que piensen que pueden también prestar servicio, o profesionales que saben de otro profesional que todavía no se inscriben al ALGA Pro. Esto termina en un catálogo en donde van a estar los 4 proyectos que estuvieron de residencia, los 18 proyectos que tenemos ahora de laboratorio, y una guía o un catastro de todos los profesionales que ofrecen servicios audiovisuales o servicios conexos, con el fin de estar más agrupados, más disponibles y más ordenadamente como presentes en cualquier producción que quiera venir a filmar acá. O incluso profesionales o empresas de esta región que quieran hacer un proyecto. Este directorio va a tener toda la info reunida con las personas, sus currículums, sus contactos, y en ese sentido vamos a poder estar como sector audiovisual aglutinados en esa forma virtual, pero que también es parte de un proceso de estar más aglutinados para hacernos más fuertes, que es algo que estamos empujando desde ALGA. Voy a decir una cosa más de la residencia en relación a el próximo año. Voy a adelantar algo. El próximo año no solamente vamos a recibir proyectos de largometraje y proyectos de serie, sino que también vamos a tener una sesión, un periodo de 3 proyectos que va a estar especialmente dedicado a largometrajes de animación, que es un área que también nos parece que hay mucho conocimiento en nuestro país para recibir a profesionales de otros países que vengan aquí a desarrollar sus proyectos.
y donde hay cuestiones que son específicas que nos condujeron a crear un periodo especial para proyectos de animación a partir del 2026. Y ahora vamos a presentar esta charla de hoy. Hasta ahora el programa de charlas que hemos venido realizando ha estado súper enfocado en temas un poquito más técnicos, como de ecosistema, donde en la primera charla José Luis Rivas y Gaby Sandoval estuvieron hablando acerca de las brechas, como las cosas, los obstáculos que hay que superar, los problemas que hay que mejorar para poder activar mejor la producción audiovisual. Luego estuvo Rodrigo Águila con Tati Emden, que hablaron del contexto actual, que es un contexto globalizado, digital, donde hay por un lado temas que tienen que ver con propiedad intelectual. Tati habló del financiamiento privado. Y ayer tuvimos a mi colega Úrsula, junto a Adam Schwartz de ACAU, de Uruguay, que es la agencia uruguaya, donde estuvimos hablando de los modelos de financiamiento para las películas a través de incentivos fiscales, que es un modelo que en Uruguay se ha desarrollado con muchísimo éxito. Ayer Adam contaba que era la primera vez que se hacía algo así en Uruguay y que se está haciendo en esta región, pero también en este país a través de Fomento, de Corfo, y es algo que pensamos que podría expandirse y podría tener un efecto muy, muy rápido, como el caso de Uruguay, y que tiene pinta que es algo que nos va, que debería poder crecer y hacernos más fuertes. Hoy tenemos a Celina Murga y Fernando Bascuñán con nosotros. Ellos en este momento están participando como asesores de uno de los grupos del laboratorio. Y ahora vamos a pasar de charlas que han estado más orientadas a hablar de temas de financiamiento de industria, temas más técnicos, y vamos a ponernos del lado de la creación de los proyectos, y el lugar más artístico, también de industria, pero como de estar del lado de la creación de los proyectos. Celina es una muy destacada directora y guionista argentina, nacida en Entre Ríos, pero también porteña a estas alturas, y que ha dirigido películas como Anne y los otros, Una semana sola, Escuela normal y muy recientemente El aroma del pasto recién cortado. Son películas que han tenido circulación internacional en eventos de primer nivel y una repercusión crítica muy importante. Además, Celina tiene una trayectoria como docente y como académica que conecta con lo que estamos haciendo acá hoy, que es un programa de formación. Fernando Bascuñán es productor, es fundador de la empresa Planta, ha sido productor de largometrajes como Las analfabetas, La práctica, Los colonos y también Vida de familia. Además es el productor general de FIDOX, el Festival de Documentales de Santiago. ¿Todavía se llama Festival de Documentales? ¿O FIDOX cambió, como a veces cambian? Y Celina y Fernando como dupla se van a referir entonces al desarrollo de proyectos desde América Latina para el mercado, y un poco les lanzo como una pregunta como para empezar esta sesión. El título que elegimos en relación a los proyectos en español en el mercado global tiene que ver por un lado, con que se ha ido generando un mercado global, especialmente por la aparición de las plataformas, que es como un contexto diferente, en el cual a veces hay obras que pasan directamente a una distribución en todos los territorios, o en muchos territorios, en un solo clic, literalmente, y en cómo el lugar que los proyectos en español ocupan frente a ese contexto, pareciera que hoy, estamos en el 2025, no es el mismo que cuando ustedes, por ejemplo, comenzaron a hacer proyectos y que se enfrentaban al mercado de otra manera, donde la circulación era más análoga, literalmente. Y en ese sentido partamos hablando un poco de cómo están situados como creadores, como artistas, frente a esta industria que ha tenido cambios tan grandes en los últimos años. Partamos por eso. El trayecto es interesante también, ¿no? Sí. Bueno, primero que nada, gracias, Alga, por estar acá.
por invitarme a estar acá. La verdad que muy lindo compartir esta instancia. Como les decía a Úrsula y a Cris, me parece un programa que tiene mucha estrella, como muy, muy virtuoso y como muy auspicioso en su crecimiento. Así que, bueno, estos días hemos estado charlando mucho, sobre todo con Fer, de cómo encarar esta conversación. Y me ha hecho pensar mucho en esta cuestión de la historia, ¿no? En el sentido de, bueno, yo mi primera película, Ana y los otros, la filmé entre 2001 y 2002, plena crisis, estallido socioeconómico, cultural en Argentina, en un momento donde el Instituto de Cine existía, pero no estaba reglamentado en ventanillas, digamos. Entonces, mi primera película la hice de una manera muy artesanal, muy, bueno, reuniéndome con mis compañeros y con aportes de, bueno, la cámara de fulano, los equipos de Mengano, la provincia que me dio alojamiento, pasaje, bueno, como... y sobre todo partiendo muy desde un lugar visceral de necesito hacer esta película, ¿no? Como un lugar muy de casi... Después tuve hijos y me di cuenta que el estado de dolor de parto era básicamente el mismo, ¿no? Como o paro o me muero, como realmente muy visceral. Me acuerdo de hecho que la gente me decía que están locos, cómo van a filmar en este contexto, y era una cuestión muy vital, muy de pulsión de vida, ¿no? Y después todo lo que vino de la película, después lo que vino, la película fue elegida en el Bafisi, que en ese momento era un lugar muy importante, necesario, y realmente era una plataforma y una vidriera muy clave para quienes estábamos empezando. Vino todo lo demás, ¿no? Como, bueno, los festivales, acercándose, queriendo tener la película acá, ya como toda una cuestión que a mí me abrió un camino. Pero ¿por qué lo digo así? Porque realmente fue algo que fue una sorpresa, digamos. Yo no hice la película pensando en los festivales o pensando dónde iba a estar, sino que hice la película desde un lugar de una pulsión artística y creativa y vital muy, muy íntima, muy, muy personal. Y quienes me acompañaron también, porque estábamos todos empezando, era como muy poner el cuerpo y sacarla adelante, y muy que el hacer fue lo que nos mostró el camino, de alguna manera, ¿no? Y eso, bueno, después el Inca terminó finalmente dándonos apoyo. En ese momento ni sabíamos si íbamos a cobrar, si no. Me acuerdo que existía todavía en Argentina Cinecolor, que bueno, ya no existe más, pero Cinecolor nos revelaba la película, era 16 milímetros, gratis, apostando que quizás en algún momento teníamos una cosa que hoy sería absolutamente impensado, ¿no? Como que estábamos todos medio inventando algo, apostando a que algo creciera y se desarrollara, ¿no? Bueno, después vino todo el nuevo cine argentino, el Instituto de Cine encontró sus vías, bueno, no voy a entrar en detalle hasta acá porque sería un delirio, pero me parece que... Bueno, después mi segunda película la hice con Plata del Inca. La Plata del Inca cada vez empezó a mermar en relación al nivel inflacionario delirante que tenemos siempre en Argentina, pero se hizo solo con Plata del Inca. Y recién, después hice un documental, y después la cuarta ficción ya fue una coproducción con Alemania, y la quinta, que es El aroma del pasto recién cortado, fue una coproducción entre 5 países: Argentina, Uruguay, Alemania, México y Estados Unidos. Quiero decir, como que de alguna manera fui atravesando estos cambios de la industria y de los mercados, que esencialmente son, o sea, son posibilidades, pero que yo siento que la pregunta que me trae, un poco reflexionando en dónde estamos parados hoy, cuáles son los desafíos del presente, tiene que ver con cómo manejar esa delgada línea entre esa pulsión vital del artista, creador, autor, y
la demanda del mercado, ¿no? Lo que el mercado quiere tener como contenidos, ¿no? Y creo que para todos hoy el desafío es un poco cómo hacer las películas. Necesitamos esos mercados, necesitamos ese dinero extranjero mayormente en el caso de Argentina, bueno, acá también. Pero a la vez creo que el desafío es no perder el eje en relación a qué película queremos hacer y que esa demanda de la afuera y esa exigencia de la afuera no termine como de alguna manera desvirtuando o generando una película que quizás sea más estandarizada, más en respuesta a supuestos mercados, territorios, etcétera, ¿no? Creo que para quienes están empezando a hacer cine hoy, esos mercados y esos fondos y esas potencialidades existen y son una ventaja, una virtud, pero en el fondo también pueden ser de alguna manera una trampa si uno no logra como encontrar este equilibrio y entender, bueno, qué tengo yo, Celina desde Argentina, X desde donde sea, para traer al mundo, ¿no? Porque, digamos, una película, me gusta pensarlo como un hijo que uno trae al mundo y que lo trae porque uno lo necesita y también porque cree que es valioso que sea contado, dicho y mostrado de esta X manera, ¿no? Entonces, como me parece que ahí, en esto de lo global, hay un desafío que está bueno, sobre el cual está bueno reflexionar, digamos, ¿no? Bueno, el camino desde mi lado tiene similitudes porque también creo que las dos primeras películas que produje fueron procesos súper como más bien encerrados, como que no existía tanto esa posibilidad de estar en mercados todavía, entonces no se abría tanto. Justamente Tatiana el otro día dijo que ella fue la que armó esta área internacional del ministerio y justamente esto fue justo antes que eso. Y las posibilidades de laboratorio o de encuentro de coproducción todavía eran lejanas, entonces en ese sentido eran procesos que no dialogaban tanto con el afuera. Y eran más impulsivos, por supuesto. Y eso tenía, claro, como también me fue formando un poco eso mismo como productor, no solamente entender que no había que conseguir solamente plata, que no solamente había que estructurar un rodaje o un desarrollo, sino que también había que involucrarse en ese proceso creativo y ser parte de ese proceso con los directores. Y claro, poco a poco se fue abriendo, siento yo, como Chile, como ese mercado internacional, y eso fue cambiando totalmente como la visión en cómo me iba enfrentando yo como productor también a los proyectos y cómo también sentía que no solamente los proyectos que yo producía, los directores, sino que los colegas, como también iban encontrando también nuevos objetivos en las películas. Y sí, como en un momento empecé a ver que había como cierta tendencia a buscar fórmulas para encontrar ciertos resultados. Y ese momento fue como que no tenía que ver con las plataformas todavía, pero sí como, no sé, el tema, no sé, como de tipo Cannes, como ya, ¿qué tiene que tener la película para estar en Cannes? Y era un poco, no lo sabemos, te lo preguntaban, pero claro, en un momento me acuerdo, algo bien particular, como Cannes empezaron a aparecer muchos monstruos en las películas y como o sea, llegar muchas películas con monstruos en las películas. Entonces era como, bueno, esa búsqueda, la fórmula, siento que también fue como, o es siempre, constantemente como un desafío de no embobarse con eso, ¿no? Y ser fiel, como dice Celina, como a los procesos creativos y a ver qué película y cuál es la mejor película que puede salir de ese proceso creativo con las y los directores con los que trabajamos. Y claro, con las plataformas quizá eso se sube el volumen, o sea, como qué es lo que está buscando la plataforma, como que la típica pregunta, bueno, y hay oleadas de ciertas temáticas y de ciertos mundos que siento que marcan mucho la tendencia y
y que a veces desvían hasta como las mismas, como, no sé, las filmografías de los directores. Y eso es complejo, pero también hace crecer la industria. Entonces como que hay que encontrar el equilibrio, uno como productor, de cuánto uno los lleva hacia esos lugares y cuánto uno espera a realmente que ese proyecto se desarrolle y que pueda encontrar realmente como su propio camino. Y ahí es donde yo creo que hay que encontrar ese equilibrio que tiene esta como participación creativa de los productores, que me parece como siempre súper rica, pero también desafiante. Eso. Agregar algo en relación a la fórmula, como al checklist, que muchas veces viví un poco la misma experiencia que usted, yo creo que Cristian igual, como de partir haciendo películas con lo que haya, como esa emergencia y esa urgencia, que lo hablábamos contigo también, que lo he hablado con otros argentinos que están como un poco en la misma situación, lo decía Mariano Ginás cuando estuvo acá, como que se ganó un fondo de desarrollo de $20.000. Decía, ¿cómo voy a desarrollar la película? La voy a hacer, ¿cachai? Como, y vengo de ese mismo origen, como de tener hambre, decir, bueno, esto es lo que tengo, la hago, versus la comodidad o esta necesidad de estar 6 años levantando las multicoproducciones. Y estilos de producción también, como esta producción de autor que tratamos de hacer. Y creo que hay como una respuesta quizás instintiva a estar muy cerca del proceso creativo y mantenerse sensible. Y sí o sí es muy chistoso como la fórmula se ve la costura, como que se ve el titiritero. Y el checklist al final no te proporciona siempre el efecto. Entonces hay algo quizás medio chulo de decir, pero como en general uno lo que busca en los directores es esta cosa genuina, que no se malverse por el fondo, por la plataforma, también las estructuras de los fondos van como anquilosando los procesos creativos. Y muchas veces mi consejo es como, oye, tengo 800, necesito 1.5. No, filma, porque te estáis pudriendo, ya hay 6 años esperando la cosa perfecta. Y por otro lado decir, no, sabéis que espera, como esa línea, decir, tu filmografía va a incidir por este último fondo que haya a conseguir, o ir a un mercado, o cómo comunicar la película. Creo que hemos ido agarrando herramientas, pero siempre hay como una esencia, sobre todo ahora que es como un momento entre crisis, un volumen de películas muchísimo mayor, que antes era como cine chileno, ahí había 5 y ahora hay 40 películas y compites con tu propio entorno. Como esta cosa de poder ir al fondo, como estos autores que no tienen miedo a exponerse y que tienen algo genuino, y que van más allá de la fórmula y que confían en que van a conversar y que no tienen esta ceguera del objetivo, o si la tienen es secundaria, y no tienen miedo a morir, ¿cachai? En el intento, más que como voy a hacer esta película para quedar aquí. Y creo que eso es algo que a todos nos tocó vivir, y es interesante compartirlo en relación al estatus actual, que me interesaría mucho como quizás preguntarte por Argentina. Yo le decía a Celina que cuando nosotros fuimos a los primeros festivales, el 2002, como que nuestro encargado de cine no hablaba en inglés, no había nadie, no había stand, nadie te podía ayudar, y uno era nadie también, y que como que quedabas seleccionado, llegabas y nadie te pescaba, versus los argentinos, que eran secos y siguen siendo, y lograban la reunión y como que había que entender cómo lo hacían, porque igual las películas se beneficiaron mucho y nuestro cine, ese es el otro lado, como se benefició mucho de poder contar historias más complejas que llegaran a más gente y, y nada, como que ahí flotamos un montón de tiempo juntos y ahora Argentina está en una situación muy extraña. ¿Qué te parece? Y Chile igual, como que parecemos que ahora tenemos coproducciones minoritarias y somos más interesantes porque venimos con plata sobre la mesa, como ¿a dónde creen que va también el relato? Como en relación a las historias donde quizás muchas cosas ya están contadas, como ¿qué les parece? A los dos. Celina primero, porque Argentina está ahí Ay, Dios en mío, llamas. qué pregunta más difícil. No sé. No, bueno, obviamente en este relato de los 20 años también, ¿no? Como bueno, está claro que Argentina en un momento fue punta de lanza de una región y no sé, hablábamos, ¿no? Hoy hay películas en Costa Rica, en Honduras, en un montón de países que hace 10 años era impensado, ¿no? Y en un punto, bueno, hay una lógica en ese movimiento
de, bueno, países que emergen, que avanzan, unos que se frenan, ¿no? Como... Pero bueno, la realidad con Argentina hoy es muy, 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 muy incierta. Hay un instituto, hay una ley de cine que no se cumple, hay un dinero que está retenido ilegalmente, pero que a la vez nadie está con energía para hacer nada respecto de, bueno, a veces uno dice, pero bueno, pero juntémonos todos y hagamos algo porque esto es ilegal lo que están haciendo estos señores. Pero bueno, todavía hay un estado de shock muy fuerte, muy fuerte. Un desgaste muy fuerte porque también fueron, digamos, el pueblo argentino es un pueblo muy luchador y yo he estado siempre dentro de una asociación de cine que se llama PCI y es histórica nuestra lucha en relación a conseguir derechos, ampliar beneficios, que bla. Pero bueno, llegamos a este punto y es como la sensación de, bueno, ¿qué se puede hacer cuando no hay un interlocutor del otro lado o cuando el interlocutor te dice no me importa nada lo que me estás diciendo? Entonces, bueno, la realidad es que hay mucha incertidumbre. Y un poco tengo la sensación de que se están polarizando las posibilidades, ¿no? Estamos quienes quizás hoy coyunturalmente podemos pensar en irnos a hacer películas a otros países, en una especie de experimento quizás forzado, pero a la vez posible, y quienes están pensando, bueno, como lo que decía Mariano, ¿no? Como, bueno, volver a un estado más primario, donde, bueno, tengo $20.000, salgo a hacerla con $20.000, digamos, ¿no? Como hay toda una zona media, digamos, una zona de esquemas de producción que se habían desarrollado bastante virtuosamente. Digamos, siempre pongo el ejemplo de mi última película, una coproducción entre 5 países, tenía un derrame muy virtuoso respecto de lo que eso implicó a nivel, no solo como en la factura concreta de la película, sino a nivel laboral, ¿no? A nivel de todo lo que sabemos que el cine tiene esa capacidad de generar un derrame de trabajo y de movilidad económica muy amplio. Pero bueno, hoy es un esquema que en Argentina no funciona porque sabemos que ningún país puede entrar en una coproducción con un país que no tiene fondos propios, ¿no? Entonces, bueno, eso es toda una línea que se venía desarrollando muy bien y que quedó frenada, ¿no? Por lo menos por un tiempo, no sabemos. Después de octubre, que hay elecciones legislativas, les cuento si hay un termómetro un poco más claro respecto del porvenir, pero bueno, hay mucha incertidumbre. Sí, bueno, a mí me ha tocado coproducir muchísimo con Argentina, no sé, unas 10 películas por lo menos, como trabajar. Y claro, no solamente una relación económica, sino que también se han generado alianzas, también desde lo creativo, y sin lugar a duda como que no esté Argentina es como un vacío muy importante. De hecho, he adoptado directores argentinos que claro, que no tienen desde dónde estructurar sus películas ahora. Entonces hay que poner creatividad en esto y ha pasado, como que quizás yo era coproductor minoritario antes de un director argentino y hemos trasladado eso hacia... Todavía ni siquiera sabemos muy bien desde dónde, por ejemplo, pero hay que avanzar con esas películas, no pueden quedar abandonadas. Y sí pasa como hay cierto congelamiento y como esto que tú dices, como que la violencia que se generó, yo creo, inmovilizó. Así que, nada, es preocupante, sobre todo porque hace falta como en la región. Y porque, bueno, y porque también el impacto político que genera como los gobiernos, lo mismo pasó en Brasil, van generando esto que ayer se hablaba, cómo esta movilidad política va impactando en el desarrollo audiovisual de la región en general. Acá en Chile, claro, como dice Úrsula, quizá hay como esta sensación de mayor estabilidad, un buen momento, sí, pero también que se generan coproducción, o sea, acuerdos de coproducción que también hay que hacerse cargo, porque
para que esa cantidad de acuerdos de coproducción tengan sentido, también los fondos que hay para coproducir minoritaria o mayoritariamente tienen que tener sentido y correlación con eso. Entonces podemos firmar 20 tratados de coproducción, pero si que mantenemos los mismos fondos públicos, que por suerte este año crecieron de forma importante, pero tiene que estar correlacionado, porque si no se va a generar una fila más grande de proyectos que no va a lograr alcanzar realizarse. Entonces me parece también que hay que ser como bien responsable en esas firmas de acuerdo y no solamente, que tienen que ser también, o sea, Chile también tiene que hacerse cargo de ello, no tenemos que solamente que esperar que desde el otro lado va a llegar plata a Chile y nosotros beneficiarnos de esos acuerdos, para ser buenos socios también, o sea, yo creo que eso es fundamental. Pero ese estatus, como, ¿cuál es tu visión, que yo puedo conocerla pero encuentro interesante, del estatus del cine chileno ahora? Que hay fondos con más plata, pero a la vez más películas, que no alcanza. ¿Qué herramientas te parece que serían como súper positivas? Como qué falencia le vemos también nosotros a los financiamientos que hay hoy día. Como cuál es el estatus del cine, que me interesa como a nivel de temáticas de volumen, de cantidad de películas que se están haciendo, de la participación afuera, como cuáles deberían, cómo ves ese momentum y a dónde creéis que debería ir. Como que me interesa eso de un productor como tú, que eres productor-autor conmigo. Como... Bueno, una pregunta bien... Sí, no. O sea, el Estado, claro, yo creo que estamos en un momento, como tú dijiste, también complejo. Ha salido financiamiento y también hay un montón de películas que están ahí en un estado como medio, como que logran levantar un financiamiento, pero hay una brecha porque o la hace así, como decía Celina, en este caso no con 20.000, pero con un presupuesto bajo, y que el mercado está tan difícil que son quizás películas que pueden quedar meas en la nada, porque no hay un espacio para esas películas que no son ni muy pequeñas y que surjan y que se hagan un camino propio, ni tengan el tamaño quizá y el valor de producción o el casting o qué sé yo para posicionarse internacionalmente o que lleguen a plataforma o qué sé yo. Entonces, esa zona es súper compleja y también yo creo que también ha pasado que hay películas que logran levantar ciertos financiamientos, pero que también a veces hay falta de conocimiento de cómo llevarla a cabo con esos presupuestos. Entonces, como que también hay como quizá una cosa que un poquito más técnica, que jóvenes salen de las escuelas, que levantan fondos, que tienen un montón de herramientas, que pueden ir a festivales, que pueden ir a mercados, que se relacionan con el mercado global, pero también este oficio también le lleva a hacer la película, ¿cachai? Como, y a veces creo que es algo que nos olvidamos como los productores, como que hay que lograr configurar un equipo, que tenemos una falencia increíble de productores de línea, de jefes de producción, como que muchas veces falta preparación en esa área para poder también desarrollar todo tipo de películas, no solamente las grandes o las que hacemos con los exacto, con los amigos. Entonces hay un aspecto ahí bien... Y ahí se hace fundamental, yo creo, también como lo colaborativo, que es algo como que yo ocupo por lo menos y que estamos, bueno, con Úrsula también como tratando de llevar a cabo de en vez de como uno formar una empresa que quiera como desde ahí como comerse el mundo, sino que es armar encuentros virtuosos que se vayan configurando según las necesidades de cada proyecto y cada película. Entonces, como no todas las películas necesitan lo mismo, no todas las películas necesitan los mismos como estructuras. Entonces, a mí me gusta mucho esto como de tener nosotros lo llamamos mucho el poliamor de productores, en que llegamos y como, claro, este proyecto realmente vendría muy bien, entonces vamos y configuramos eso para la película, y como no forzamos algo que quizás yo puedo tener una herramienta muy buena para esa película, pero me falta igual un pie, y eso me parece que ayuda mucho a poder sacar también adelante proyectos que están exactos, que hacerlo avanzar, que muchas veces hay un estancamiento y yo mismo lo vivo, como que hay proyectos que cuesta como a veces hacerlo avanzar por muchos factores,
en la colaboración yo creo que también está como también la posibilidad de que eso avance. No, quería agregar algo que me quedé pensando y que tiene que ver un poco con lo que dice Fer. Una cosa que sí está pasando en Argentina ahora, empezando a pasar, es que las provincias, que muchas tienen ley audiovisual, como Mendoza, Córdoba, Misiones, Entre Ríos, hace poco que yo formé parte del armado de la ley, bueno, se empezaron a dar cuenta que, bueno, tenemos que empezar a hacer cosas entre nosotros. O sea, antes siempre dependíamos en un porcentaje muy alto de ese apoyo nacional y ahora frente al vacío nacional empezaron a haber como conversaciones que por supuesto todo es en una escala económica, financiera mucho menor, pero que creo que frente a la complejidad del escenario puede ser algo positivo, ¿no? Como que las provincias se fortalezcan y realmente ocupen un lugar de liderazgo más grande y de uniones virtuosas entre provincias sin necesidad de pasar por la nación. Yo creo que ahí hay una vía, por supuesto, esto no va a sostener grandes producciones, pero sí puede como subsanar esa zona media que hoy está así como más desamparada, digamos. A mí me gustaría hacer una pregunta a los tres, también a Úrsula, que es parte del mundo de los productores. Porque, bueno, como muchos de ustedes saben, yo tengo conexiones bastante fuertes con Francia y en Francia en los últimos años, con la configuración de este mercado global de las plataformas, eso ha tenido como consecuencia que tanto el financiamiento público como privado se ha contraído. O sea, el mercado francés, a pesar de la inflación, se achicó. Se achicó la producción, hay menos plata, hay menos producción, y eso ocurre tanto a nivel público como privado. Entonces, ¿cuál ha sido una de las estrategias que han seguido las empresas francesas? Es ir a tratar de agarrar un pedazo de la torta en español que en vez de contraerse se ha expandido en este mismo periodo. O sea, uno lee Variety o Screen y ves las estadísticas, España y los países de América Latina, y había una cantidad de plata y cada vez hay más. Incluso hay gente en Hollywood que está pensando filmar en español. O sea, hay algo que está ocurriendo donde desde ese lado como súper industrial, esa torta, año a año, viene creciendo. Después de que España se pegó un tremendo crack el año 2008, cuando nosotros partimos haciendo películas, a España ni siquiera lo consideraba para coproducir porque era como un poco como lo que pasa hoy con Argentina, digamos, como que estaban realmente en el suelo como país, como Estado, sacaron los subsidios a los guionistas, todo, o sea, se fue como todo a negro. Y por ejemplo, en el caso mío, en Francia en este momento hay trabajo para guionistas en español. Proyectos comerciales, o sea, bastante pega, que es algo que antes estábamos como en un nicho así como del art house súper independiente internacional y ahora hay series, porque están tratando de agarrar un pedazo de esa torta y buscando maneras de hacer la conexión con América Latina, con España, con el mercado en español, que es el mercado que va en expansión. Entonces, frente a ese escenario, ustedes tres que vienen del indie, que vienen de algo más independiente, más autoral, que ese es el lugar desde el cual han llegado a esta situación, ¿cómo lo perciben, esto que igual está ocurriendo frente a nosotros? ¿Cómo afecta sus prácticas? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo se posicionan frente a ello? ¿Es una oportunidad? ¿Es algo que les toca, que no les toca? ¿Cómo se enfrentan a este escenario donde uno ve que está ocurriendo algo que en algún punto nos afecta o representa algo para nosotros? ¿Cómo perciben esto? ¿Cómo se plantean? Yo quizás puedo hacer una intro cortita, porque lo decíamos ayer, y que le preguntaba como una persona que viene del mundo de las inversiones, decía como, no creo que Uruguay lleguen solo por la plata. Y yo le decía, sí, llega. Y en el fondo es lo mismo que pasa ahora en Francia, como entiendo que hay un interés porque las historias, nada, pues hemos ido ganando experiencia, ganando volumen y ganando mercado gracias a las plataformas que también venden acá. Y hay historias como más contingentes que se comparten, pero también les pasa eso, que en el fondo hay ciertos territorios que manejan presupuestos en donde es viable
no solo Chile, sino que Colombia, México, con Guadalajara, todos han desarrollado sistemas de catch rebate de financiamiento. Ahora se activó Brasil, como en el fondo parte del juego, siempre lo veo como una especie de Nintendo, en donde uno no tiene que jugar con las herramientas que haya en el momento. Y el cine es muy así, se reconfigura, es como, hay pandemia, está todo cerrado, Uruguay está abierto, se hacen 2 películas al año, ahora se hacen 40 películas al año. Como que al final busca su forma, porque además es una industria creciente, como el audiovisual en sí, están las películas con festivales, y las plataformas también expandieron eso, y además con unos contenidos que se expiran más rápido, entonces requieren de un cierto volumen. Y justo decíamos eso en relación a mecanismos fiscales estables que igual chorrean hacia el indie, como que como por lo menos lo que yo veo en mi estudio. Y los franceses, los españoles, que nos pasa mucho estar haciendo ahora coproducciones en donde quieren ser mayoritarios de producciones chilenas, por ejemplo, es un momentum. O los argentinos, que igual, claro, están súper de capa caída, pero igual son el 50% de todos los cash rebate de Uruguay, que es heavy. Hasta el año pasado. Hasta el año pasado. Pero sé de productores, y te digo que es real, o sea, productores argentinos que están abriendo empresas en España, productores argentinos que están abriendo empresas en Uruguay, o sea, como se modifica muy rápido. Y los europeos pasa mucho, que algo que no veíamos antes, están interesados porque hay contenidos robustos, potentes, porque hay directores y hay nombres que después de 20 y tantos años de los nuevos cines de todos lados significan y tienen visión y son cool, como que les funcionan en su paradigma. Y creo que por eso mismo hay que empujar quizás a que esas herramientas de incentivos, de robustecimiento técnico, lo mismo que decía Fernando, claro, como uno ve un poco esos problemas que de repente hay 5 películas filmándose, servicio, lo que sea, y tú decís, necesito un productor de línea, necesito 2 productores de línea, y empezáis a transpirar helado, porque no hay tanto. En cambio, cuando hay unos incentivos así que multiplican producciones, la formación o el universo de gente que tiene oficio se perfecciona. Es muy, muy, muy rápido como lo que sucede con las industrias. Así que esa es mi opinión, humilde. Está buenísimo pensarlo así, como en esta movilidad. Digamos, yo tengo por un lado el ejemplo de haber filmado parte de mi película última en Uruguay y la verdad que ha sido impresionante ver el desarrollo de los técnicos en Uruguay en los últimos, o sea, de la pandemia para acá, con una velocidad espectacular. Y eso es real. Creo que sí, que un poco es momento de pensar más regionalmente, ¿no? No tan a nivel cada país. Y respecto de lo primero que estaban hablando, yo estoy trabajando ahora en un nuevo proyecto que todavía no es guión, estamos en una instancia como de desarrollo muy incipiente y en una primera versión estaba pensado para filmarse en Argentina y ahora la estamos pensando para filmar en España. Un poco con esta cuestión de, bueno, estoy trabajando con una productora que está haciendo ese cruce de charco. Y bueno, sí, es lo que no era lo que yo hubiera imaginado al principio, pero me parece que hay algo de esto de reinventarse, ¿no? Que es necesario y también es desafiante pensar, bueno, esto, ¿con qué tengo? ¿Qué herramientas tengo hoy? ¿Cómo hago para hacer mi película en el escenario en el que toca jugar hoy? Me parece que eso es parte de la escena, ¿no? Sí, sí. Y bueno, y los desarrollos también se están dando como cada vez más con películas sin una bandera inicial. Como yo creo que también se está sintiendo eso en los guiones, como al final, como, bueno, sí, esto podría ser aquí, pero también podría ser acá, como... claro, eso tiene una oportunidad y una posible ventaja, pero también un riesgo, que es lo primero que hablábamos, como cómo hacemos eso sin traicionar el alma de las películas y de la autoría, como que no se transforme en algo solamente transaccional de que, bueno, si es en España en este momento que hay buena plata, bueno, que sea un proyecto que se pueda filmar en España, metemos... Entonces, y los productores siempre estamos un poco ahí jugando cuánto volumen se puede subir acá y cuánto no. Y ahí también está, yo creo, como el diálogo honesto que se pueda generar con los directores, con las directoras en torno a eso. Y por eso también yo insisto, como muy bueno tener partners, tener colaboradores que se puedan, como si tienes un buen coproductor en España, él también va a querer lo mejor para la película. Entonces, como en ese sentido, no va a forzar algo que vea que le va a hacer daño.
Y claro, y lo complejo es que son los procesos de desarrollo, a veces duran 6 años y los gobiernos duran 4. Entonces, como pudiste pensar una película para hacerla, estructurarla en España o no sé, o en México o en Argentina, y todo cambió y vas a tener que volver a darle una vuelta. Entonces, los tiempos también se vuelven hoy en día en algo fundamental. Y ahí también conecto con eso, con los tiempos, como a qué lugar, o sea, en qué lugar queremos hacer la película. ¿Queremos hacer esa película gigante y cruzar la barrera, no sé, y pasar al 1.5 millones de euros que es la película y qué sé yo? ¿O vamos a quizás una ópera prima o qué sé yo? Vamos a tratar de hacerla con esa primera meseta que es más accesible y vamos a jugárnosla por ello, ¿cachai? Como pensando que no todas las películas están destinadas al mismo lugar, al mismo mercado y al mismo impacto. Como al final, en la medida que haya más diversidad como con las expectativas de la distribución de las películas, yo creo que eso va a ayudar mucho también a ampliar y a diversificar también el mercado de la producción. O sea, como si todos apuntamos a lo mismo, se vuelve realmente como complejo, porque como dice Chris, o como hemos hablado con Chris, como pasa un fenómeno que ahora están entrando unas películas grandes y otras como medias raras, chiquitas, como que son como medias una exacto, el cupo raro. Entonces, pero ahí entran miles, o sea, como que pelean miles por ese cupo. Entonces, creo que exacto, como no todos tenemos, no hay que dar esa expectativa de que todos vamos a ese lugar. Al público, preguntas que tengan. A ver, es que hay un micrófono ahí. También abrimos la pregunta al público de la sala 2. Si alguien en la sala 2 quiere hacer una pregunta, también tiene derecho. Puede venir o sí, más fácil que venga, pero que tengan en cuenta que tienen derecho a hacer preguntas desde la sala 2. Dale, che, tú. Una sola. Oye, yo quiero decir que soy un pelo blanco, ¿no? Es que... Sí, está ahí galleteado. No, mentira. Tengo muchas inquietudes. No quería preguntar como una sensación que tengo yo, porque acá hay mucha gente que está empezando con primeras películas. Entonces yo siento que los fondos chilenos como que inciden un poco en los métodos de producción de las películas y como que a veces empezamos con películas chicas, en mi caso me pasó, que quizá a veces es como por deseo y otras veces porque es lo que pasa y después empiezan como a crecer los modelos de producción como un poco obligado por los fondos, o sea, no obligado, pero como que está esa tendencia, no sé, pienso en Matías, Vice, en Lelio también, como que obviamente como genial que hayan crecido, pero como que a veces como que los fondos fomentan esa, como que no se hagan películas más chicas, a veces como no, este presupuesto, filman te critican que filman muy pocas semanas o que el equipo es muy chico, entonces uno dice no, hay que hacer una estructura de producción más grande, y como que a veces la ficción, el documental no le pasa tanto, pero en ficción siento que a veces como que los modelos van creciendo como por inercia, y creo que algo que habría como que... No es una ley que el fondo lo solicite, pero siento que como que sucede. En relación a Argentina, que bueno, más allá de la coyuntura actual, como que siento que en ficción existen muchos más directores que hacen como el director de taller, que hace como siempre la misma película, o sea, no la misma, pero el mismo modelo de producción pequeño que pasa con Matías Piñeiro, con Alejo Mogilansky, con Raúl Perrone, con Campuzano, con... No, pero hacen como que existe ese modelo pequeño, algunos filman con el Inca, otros sin, pero siento que a veces como que en el cine chileno en ficción, como que siempre tienden como a crecer las películas por esa inercia y quería saber si tenían esa sensación, si es un prejuicio mío nada más y qué opinaban al respecto. Yo voy a tirar la piedra, tirar... Una pregunta un poco polémica. No, como me pasa mucho que he descubierto que estamos en un momento
en donde hay abundantes proyectos que se han ganado el fondo audiovisual y que no se hacen porque les falta plata. Y por eso que teníamos esa conversación. Y creo que las estructuras de producción inciden en el corazón y en la película, en su factura. Y también creo mucho en que hay que abandonar eso y ser más punk cuando hay que serlo, y otras películas. Por eso decía lo de estar muy cerca, como que la única manera, creo, de no traicionar eso es estar muy cerca a nivel de producción del autor y de su idea y de poder aconsejarlo en relación a lo que quiere hacer. Y de la madurez de los proyectos. Son como factores. Pero sí, efectivamente, se ha encarecido mucho filmar. Entonces, siendo que soy fan de como las herramientas y los incentivos, también soy fan de que lleguemos a un punto de decir, bueno, obvio, para una película grande podéis tener tarifas, podéis tener un montón de síntesis, horas extra, etcétera, pero también somos adultos. También para una película independiente que quieres filmar con tu grupo creativo, también ser libre de decir, oye, vamos a filmar acción continua o vamos a filmar sin horas extra, vamos a hacer algo colectivo artísticamente porque nos pusimos de acuerdo. Pero no es como que sea un estándar o que te obligue el fondo, pero el fondo también te propone y después te da la libertad de haz la película como puedas, porque tú pudiste proponer una estructura de 5 países, lo que sea, obtienes el fondo y tú después rindes la película. O sea, igual hay una libertad, pero hay como una obligatoriedad de poder evaluarlo en relación a algo concreto, porque son fondos públicos, tienen que asegurarse de que la película la vayas a hacer. Aún así, creo que está este fenómeno de películas con fondo ganado no hechas, increciendo, sin límite de tiempo, de tener ese fondo, de tener que devolverlo. Si ya hay 6 años, no hay hecho la película, o la haces o devuelves el fondo. Y incide. He visto cómo se va, lo que decía antes, se van anquilosando como rodajes que se ponen más pesados, con equipos más grandes, y veo cómo eso incide en la persona que está ahí filmando, sufriendo, atrapada en estos sistemas de company move, de no sé qué, unas infraestructuras de repente más exageradas. Y otras, por lo contrario, que se han beneficiado mucho de eso, que han logrado crecer y hacer el peso y estar en conversación, porque hay distintos tipos de cine. Entonces, al final mi respuesta, me fascina eso como sensación de poder, este tándem productor-director, de realmente conectar con lo que la persona quiere hacer y aportar desde lo artístico la estructura financiera y de producción que necesita esa historia y ese director. Lo mismo con los humanos, que es igual de importante que la plata, porque puedes tener la plata, la coproducción y tu equipo, y el trip de hacer la película resultó mal. Y la película tuviste todo y no se dio porque, bueno, no elegiste a los humanos competentes para que vivieran esa película. Entonces igual es como un oficio que es blando, ¿cachai? No es tan técnico. Y creo que todas las estructuras de fondo están para que uno aprenda a ganárselas en el Nintendo y después las use mucho más libremente y sea más punk de lo que la estructura así formal te exige. Perdón, pero yo no creo que los fondos fomenten producciones de mayor presupuesto. De hecho, miremos así como los datos. Hoy en Chile hay proyectos financiados por el Fondo Audiovisual, y no pocas, en los últimos 2 años, que se han filmado en menos de 3 semanas, largometraje, en menos de 18 jornadas o en menos de 20 jornadas. Varias. Y en algunos casos son producciones con empresas importantes, con realizadores o realizadores con trayectoria, con actores de primera línea del país, producciones que no siempre son simples y se han hecho en menos de 20 jornadas. Pero no era lo ideal. Y si tú postulas al fondo con 20 jornadas, te dicen, son muy pocas. Pero digamos, estamos hablando de los hechos. Eso es lo que está ocurriendo hoy en este país. Cuando nosotros estábamos haciendo óperas primas, hace como 15 años, las óperas primas las estábamos haciendo entre 4 y 5 semanas, también con el Fondo Audiovisual. Y claro, luego tienes lo que mencionan en Argentina como lo que hace el Pampero o lo que hace Perrone, pero es que eso es por fuera del sistema, po. Ellos están eligiendo deliberadamente decir,
yo voy a pasar por otro camino. Y además estamos hablando de un ecosistema de producción donde hay una industria, que en Chile no hay. Sí, pero Y igual eso significa existía- que hay un underground ahí, que es un underground, que igual está como con una ventosa hacia una industria donde se hacen más de 100 películas, donde hay una cantidad de plata que circula en ese mercado, donde tú puedes tener un underground sin plata. Toda la vida donde hay una industria, el underground puede existir de una manera en que no puede existir igual donde no hay industria. Pero existían las vías. Existía la Quinta Vía, entonces el Inca igual fomentaba un cine de bajo presupuesto. Puede ser, pero me parece que hay que tomar en cuenta eso. O sea, que en Argentina, ese underground argentino, como el del Pampero, responde a una estética y a un compromiso y a una mirada, no sé, casi epistemológica del cine, pero también responde a una realidad concreta donde hay una industria que, igual en Estados Unidos, permite la existencia de un underground de una manera que no puede ocurrir en un país como el nuestro donde no hay una industria. Es mucho más frágil lo que tenemos acá. Y uno puede decir, ok, se ha vuelto más caro producir porque Chile es un país carísimo en todos sentidos, como que todos lo sabemos como viviendo, digamos, acá. Es muy cara la vida acá, incluso comparado con países en Europa que antes era como una gran distancia, ahora es parecido. Y eso ha generado que quienes hacen largometrajes con el fondo audiovisual hace 15, 20 años filmaban 4 o 5 semanas y hoy están filmando 3. ¿Cachai? Eso es un dato que genera, digamos, un montón de tensiones en el sector audiovisual en general, que podemos, digamos, por eso también estamos acá diciendo, tenemos que diversificar el modelo de financiamiento y el ejemplo uruguayo que estuvimos ayer con Adam indica que ahí hay un camino para nosotros donde podemos ir generando una industria que tal vez como consecuencia va a ver que hacer un underground va a ser más viable, ¿cachai? Pero hoy estamos un poco como apretados en un modelo que es como de hace 20 años, que no responde a la realidad de este sistema y que además no permite tampoco que pasemos a esa otra realidad industrial que Argentina igual la tiene, porque también aquí hemos estado hablando del cine argentino más indie, pero Argentina tiene como otro registro más industrial que nunca ha parado y cuando estábamos partiendo nosotros que éramos unos cachorritos que entrábamos como primero con los cortos, después con los largos, y Argentina hacían 100 películas al año, ¿cachai? O sea, era como, hay una distancia grande igual, que hay que recordarla. Sí, sí, justo hablamos con Celina de eso, que cuando apareció el nuevo cine argentino, si bien lo hacían con nada, pero justo hablábamos que, claro, que había una industria que no es que financiara ese cine, pero que sí permitía que existieran ciertas condiciones. Por ejemplo, de cine color, probablemente él podía tomar un riesgo de revelarte tu material porque trabajaba toda la semana haciendo publicidad o haciendo películas grandes que había un sustento ahí, sí, sí. Sí, yo creo que el fondo, bueno, no solo determina como la producción, sino que el desarrollo de las películas, el fondo audiovisual, como que de alguna forma va moldando. Lo hemos conversado harto igual como acá, como que al final igual las discusiones de los proyectos en desarrollo igual muchas veces lleva como, pero esto para el fondo, y a mí me pasa lo mismo, obvio, como que es parte de... Y eso igual de alguna forma va poniendo algo, ¿cachai? Como en el desarrollo y la producción de las películas. Así que yo creo que... Y sí, lo que dice Cristian es cierto, como 3 semanas y a veces con suerte, como... y y yo tampoco creo que no creo que fomente agrandar las producciones. De hecho, como que uno postula por lo general películas como que cuestan más y la achicáis un poco para no para no asustar como al fondo de que esta película es demasiado grande, porque definitivamente el costo de las películas está siendo brutal y si es que así coproducciones muchas veces, si bien Chile es caro, pero hay procesos como la postproducción que en otros lados siguen siendo el doble. Entonces tenéis que igual disfrazar un poco ese valor final porque si es que le dices que cuesta 2 millones de euros la película y básicamente el fondo audiovisual significa en esa operación un 10%, va a ser como, estamos muy lejos, estas películas son irrealizables. Entonces, ahí hay como una operación que todavía yo creo que no encuentra una solución, porque de esas películas
son muy pocas las que encuentran realmente la vía y la estructura, no sé, con los colonos, por ejemplo. La película tiene 10, o sea, tiene 9 países coproductores. O sea, como que es tuvo un desarrollo y un financiamiento de casi 10 años, en donde hubo un montón de gente involucrada, como mucho esfuerzo. Pero aparte de todo ese proceso, esa pasa una en muchas. Entonces también como no se puede esperar que ese sea el proceso de una película, porque además es rudísimo, como para el director, para los productores, como son procesos muy desgastantes que no pueden ser como los modelos a seguir, siento yo, para una industria, siendo que tuvo un resultado increíble. Claramente esa no es la vía. Lo que decía Úrsula, como desestructurar las películas de acá y llevárselas a otro lugar como mayoritariamente, también una posibilidad, pero también Chile empieza a perder como propiedad sobre las películas que son orgánicamente chilenas. Entonces, claramente la vía del financiamiento privado, la vía de incentivos fiscales como robusto y la periodicidad también, como, o sea, esto de tener un fondo al año también es brutal. Y si es que en los incentivos fiscales caemos en la misma concursabilidad anual, también es muy difícil atraer capitales privados, capitales extranjeros, porque también depende de una concursabilidad, un plazo, y eso al final te genera un delay que terminan siendo un par de años en que es muy difícil planificarlo. Y a veces hay algo que está ahí, que tiene que suceder y esperar ese tiempo es perderlo. Igual quería hacer una cosa interesante que de nuestro sistema, que es como este sistema de jurados, como que el Fondo Audiovisual al final tiene ciertos lineamientos bien libres y todos sabemos que el Fondo Audiovisual año a año cambia mucho lo que premia. No es como que tiene una instrucción de decir, en algún minuto era como vamos a premiar tantas óperas primas. Ha tratado varios sistemas como de acomodarse a decir qué premiamos, como hablando del indie. Pero igual el jurado es bien tómbola, lo que siempre decimos, todos los que postulamos, que hay un proyecto que uno postula un año, pues uno lo postula el otro año y gana, o tiene 90 y tantos puntos y te dan la razón de es muy caro tu rodaje, o es muy barato, o es muy poca jornada. Al final lo que significa es que hay una competencia feroz por 2 premios o 3 por categoría, y hay un volumen de películas gigante atrás esperando y una no instrucción de jugársela por mutar a los jurados año a año, que es como el que no está postulando y el que tiene tiempo para la exigencia de ser jurado, y tiene una incidencia súper grande ahí. Y además como toda esta conversación de las platas públicas que financian todo el tema de distribución, que es como un forado en nuestro sistema, como también para que hablábamos de la cuota pantalla, que es como mi otra lucha, como esta disponibilidad de un gobierno que invierte una cantidad de plata gigante de películas que no están disponibles salvo en, no sé, una plataforma en donde están todas nuestras películas, o la que brilla más. Incluso la que brilla más tampoco tiene tanta, ni en la televisión abierta, ni en los cines mismos como... Entonces, creo que un sistema que trata, y lo dijo la Tatiana, que había terminado como quemada después de muchos años, de tratar de perfeccionarlo y de, como decir, bueno, apoyamos esto, tenemos una visión de decir, películas nuevas de X presupuesto, como ordenar un poco más para tener un cine variado, es decir, los consagrados, los no sé qué, y no encarecerlo. Entiendo lo que va tu pregunta, que en el fondo decir, no, esta película es muy chica, igual son platas públicas, como, ¿quién la va a ver? ¿A quién le interesa esta película? ¿O a quién está dirigida? Como el under es como financiamos, le pasamos 300 millones a una película under que quizás su temática va dirigida a un público que es muy de gueto, como he escuchado esas conversaciones en los jurados. Incide mucho también el cine que hayan visto los jurados, es como al final hay una cosa aleatoria de quién te defiende, de quién le tocó leer tu proyecto. Podemos hincarle el diente a posteriori, pero los fondos son muy particulares y los fondos se ganan con distintas estrategias, como que en España al final tienen un perfil y quieren películas, claramente te dicen, queremos películas más mainstream, queremos películas, las españolas, digamos, de coproducción. En Chile es como un poco que no se define, que todos los años puede ser como quién te toca, es secreto más encima al jurado, quién te tocó. Es polémico mi comentario. Última, ¿qué opinarías, por ejemplo, si soy un hablador tremendo, pero bueno? ¿Qué opinarías si, por ejemplo, hubiera una línea, no sé, que diera ya 250, 280, pero que se financiara solo con eso y tuvieran
un año para filmar. En el fondo para financiar, porque obviamente hay películas que sí, que no, que hay que achicar el presupuesto para no asustar, pero también yo creo que a veces falta como esa línea para fomentar un cine más independiente. Por acá está Roberto Doveri. Existió el fondo de rodaje chico, micropresupuesto. tenía un bajo presupuesto, Y- mediano presupuesto. Bueno, es que es el tema. Existió el rodaje micropresupuesto y los mismos gremios pidieron sacarlo porque era insostenible. O sea, yo Y hice que era- una película con micropresupuesto y era una mentira. Era una ficción. gran mentira. Lo que te Entonces, quiero decir, pero lo interesante, algo interesante, te entiendo perfecto, pero algo interesante que dijo Fernando que me pasa mucho porque cooperamos con muchos otros proyectos que no hacemos, pero estamos en conocimiento de su cocina, de los presupuestos. Hay un montón de proyectos, o micro, o medio, o macro, que naufraga, ¿cachai? En el camino, porque bueno, calculo, porque hay un montón de decisiones, igual hay una cosa como muy dificultosa, aunque uno tenga el presupuesto y decir, esta película cuesta 1, no sé cuánto, o 50, y te pasan 300 cosas en el intertanto, entonces sacarla adelante, ese oficio de los productores de línea, que calculan algo que es onírico, como cuántos caballos, cuántas noches, cuántas, como, igual es una cuestión especulativa. Entonces, ese oficio creo que tiene algo que ver con decir, tenemos esta plata, hagamos una película así para hacerla bien con esta plata, sea indie o grande o películas que quedan en negativo, como que uno que se sabe la cocina de esos procesos, entonces sí tiene que ver con que los fondos quizás encarecen y también no, tiene que ver con hacer las películas con una cierta estructura y que tu película sea relevante y sea interesante. La persona que va a leer esa historia diga increíble y después como que el presupuesto, y lo sé, no les importa, van a poner el puntaje mayor porque la película es increíble, ¿cachai? Como que igual lo he visto eso en el fondo audiovisual. Aunque no tengas la coproducción, te lo vas a ganar igual, pero te lo vas a ganar en relación a una competencia de 50 películas que están postulando o más. Y me gustaría, comparto lo que señaló Úrsula, pero me gustaría decir también que tú, Che, eres el presidente de la Asociación de Directores. Antes yo también lo fui. Y creo que acá estamos presentes muchas personas que pertenecemos al sector audiovisual desde distintos roles. No vamos a lograr modificar el escenario a través de discusiones acerca de las reglas del fondo audiovisual. Porque eso es lo que llevamos haciendo desde que el fondo audiovisual se creó, más o menos, ocurre todos los años. Eso no va a modificar el escenario, porque eso que tú estás planteando se implementó y se implementan distintas reglas, pero el fondo audiovisual, y además así en todos los países, es un concurso con un criterio cultural y eso lo único que puede hacer es generar producción de proyectos que van a estar en esa línea y donde por razones políticas no va a crecer ese fondo de manera significativa. Y si nosotros como sector queremos que haya una transformación, tenemos que asumir una responsabilidad como sector, que en último término es gremial y política, para salir a decir que tenemos que hacer otra cosa. Que es lo que contó Adam ayer, cuando le dijimos, ¿por qué pasó en Uruguay? Porque vino el sector audiovisual, había una crisis feroz en Uruguay. Uruguay no se le ocurrió esto porque le estaba yendo súper bien, le estaba yendo pésimo. Y esto fue la solución a su crisis. Y mira lo que ha pasado en 5 años apenas, ¿cachai? Entonces, en el fondo hay un tema aquí como de decir, tenemos que como poner la energía y el foco en otra cosa, decir, el fondo audiovisual que siga, genial, no va a crecer de manera significativa. Es muy difícil. Lo que pasó este año fue que simplemente sacaron plata de las regiones, ¿cachai? O sea, es como algo que estamos en el país que estamos en la realidad que estamos, y si lo que queremos es que haya una transformación, tiene cara de que tenemos que pensar en cómo nos vamos a convertir en una industria. Y eso igual va a tener un costo y va a significar cambio. Personalmente creo que es una responsabilidad que tenemos como sector y como líderes que hemos sido de los gremios. A veces avanzamos, a veces no, nos vamos a tener que poner de acuerdo y empujar eso, ¿cachai? Viste que en Uruguay le llaman capital semilla al fondo como público que tienen, como, porque entienden eso como... Que, sí, ¿no? Y que es semilla, como que básicamente con eso no vas a hacer tu película, sí, pero... Y bueno, y también entender que siempre la política del fondo audiovisual va a tener un delay con la realidad, porque el Estado, entonces como que los tiempos que toman nunca van a estar como yo creo que alineados con las necesidades, entonces también como que creo que tener esa expectativa de que siempre vamos a estar
al día en ese lugar, va a ser un constante sufrimiento y frustración, yo creo. Yo tengo una pregunta. Ya, me voy a salir del presupuesto, voy a cambiar de tema. No, esta es una pregunta que también me la hago a mí y que tiene que ver un poco con la itinerancia de las películas, ¿ya? Que tiene que ver con el ciclo vital de las películas, que el cine hoy día hablamos que es un juguete súper caro, que cuesta mucho producir, que implica mucha vitalidad. Las películas se estrenan, estrenos mundiales en festivales, ganan premios, se estrenan comercialmente. Y luego viene todo un tiempo, ¿no?, en que esa película empieza a envejecer, ¿ya? O envejece bien o envejece mal. Y un poco la pregunta para los productores es un poco cómo, o para todos en realidad, es cómo hacernos cargo de ese envejecimiento, cómo poder rentabilizar una película después de 1 año, 2 años de estreno, 5 años de estreno, pensando que hay muchas películas que uno dice, bueno, hice esta película, le fue muy bien y ahora resulta que nadie habla de ella, por ejemplo, ¿no? Como, que es una pregunta que incluso yo me la hago también en las cosas que yo he hecho, ¿no? Como decir, bueno, ¿qué pasa ahora? ¿Qué pasa en el futuro de esta película? Eso, como un poquito como si pueden debatir, comentar. Bueno, complejo, obviamente, porque claro, tiene, sobre todo ahora, que la inmediatez es como lo que manda, y si es que hablamos de plataformas también, como que deciden poner el spot en algo, después lo quitan y se va ahí al cementerio de los contenidos. Bueno, yo creo que, claro, por un lado, ahí sí aplican políticas públicas de distribución importantes que claramente hoy día no tenemos, como decía Úrsula, con cuotas, con capacidad real de poder generar también un público para esas películas, porque tenemos estrenos, creo, semanales este año de películas chilenas y tenemos que lograr realmente mover el público a las salas. Yo también produzco Fidox y el mover el público a las salas también es una responsabilidad, y llenar cada película que movemos, que también es parte de la vida de esa película, el estar en ese festival, es un desafío, yo creo, como casi artesanal. Así que yo creo que, por un lado, la política pública, yo creo que, no sé, la verdad, como que no tengo una respuesta, porque la televisión, que era también un mundo que podía como darle una vida bastante como con tiempo a las películas, porque viste que tenían antes esos pases que podía estar 3 años y las pasaban anualmente la película y tenía como nuevamente una vida en ese, ya no existe como eso. Ya los canales de televisión no están comprando películas, por lo menos en Chile, y se transforman como que tus coproductores puedan tener buenos estrenos en sus países. Por ejemplo, Francia sí es un socio súper estratégico en ese sentido, porque sí siento que el mercado del theatrical en Francia todavía es importante. No sé, por ejemplo, con Simón de la Montaña, que justamente ahora está, el estreno le dan importancia, como muchísimo más que en Argentina, muchísimo más que acá. Con Los Colonos también, por ejemplo, tuvo un estreno en Francia que metió más de 100.000 espectadores en sala y que fue como increíble. Pero sí, como que yo creo que también en ese mismo ecosistema ir encontrando también los socios que puedan darle esa vida a las películas y no transformar el final de las películas en algo como hacia adentro, ¿cachai? No sé. Justo mi comentario anterior y lo que dijo Chris, como en qué concentrarnos también como gremio, que lo encuentro súper excitante tener que resolver esos problemas, porque quiere decir que hay otros como solucionados, porque cuando nosotros estrenábamos películas también en esa época era como, no te fue muy bien, hiciste 20.000 espectadores, así como hoy día la Gaby también tiene como esa información de insumo, te exigen para quedarte un fin de semana 500 espectadores y como ellos están dentro de este como competitive de acuerdo, podéis quedarte con 200.000, o sea, como 200 espectadores, como tú decís, nada, no lo logra la película. Entonces, hoy tenemos estos
40 películas chilenas al año, tenemos todos los jueves estrenos de películas chilenas y esa pega artesanal, que creo que es de creación de Audecia, que no tiene que ver solo con la red de salas independientes, ni como con la creatividad, aunque igual, creatividad de presentar las películas, acompañarlas, explicarlas, sí tiene que ver con la disponibilidad. Entonces, hay herramientas como, por ejemplo, la cuota de pantalla, o lo mismo que hablaba la Gaby, de tener como mecanismos de impuestos, que sé que es súper difícil, pero igual estamos en una etapa en donde quizás es posible, a los Marvel, las otras películas, y esa disponibilidad genera una quizás programación posible. La cuota pantalla también en la televisión. Celina, por ejemplo, viene a un territorio donde existe esa cuota pantalla y no se respeta. Que pasa mucho eso, entonces es interesante escucharla. Pero yo creo que ahora, ponte tú, una pelea interesante, Che, para ti, es esta, por ejemplo, estos mecanismos de incentivo fiscal. Por ejemplo, una ley de donaciones culturales más sexy, por ejemplo, herramientas que tengan que ver con distribución y disponibilidad de los contenidos donde Chile invierte millones de pesos y en la televisión abierta, bueno, que te aseguro que tendría más espectadores y más vía cualquier película si tuviéramos como una programación que rota, porque simplemente no está disponible. Hay solamente un jueves una película en ciertas salas y lo mismo en la televisión. Y en las plataformas también hay posibilidad de generar ahí acuerdos y cuotas y disponibilidades. Entonces, hay un mundo. Y sé, pero te... Che, no tienes el micrófono, no puedes hablar. Sí, no, lo digo breve. En Argentina, bueno, tal cual dijo Úrsula, no se cumple la cuota de pantalla. Sí, es muy virtuoso lo que pasa, por ejemplo, en algunos cines, en algunas ciudades, caso concreto el Gaumont, que es un cine que pasa mayormente películas argentinas, no solamente, pero mayormente, donde todas las películas pasan por ahí, todas tienen su oportunidad, digamos. Y bueno, sin duda es el lugar donde uno puede permanecer más tiempo y que tiene un público cautivo muy, muy, muy fiel, muy, muy amoroso con el cine nacional, porque además también cuesta la mitad o menos. Ahora subió un poquito, pero un poco menos de la mitad de lo que cuestan las otras salas, ¿no? Entonces eso es algo bastante virtuoso. Y después en Argentina lo que funcionaba, ahora medio que cambió de área y no sé bien qué va a pasar, cambió digamos, de órbita, era Cinear y Cinear Play, que son como dos plataformas donde enfocadas puntualmente en el cine argentino, distintas, uno era por pay-per-view, digamos, y el otro era como un pago más, digamos, como de catálogo. Y eso durante mucho tiempo, en una escala media, digamos, pero era un lugar donde quedaban alojadas las películas argentinas y uno sabía que podía recurrir a esos espacios para ir a ver una película argentina. Eso, yo justamente iba a comentar eso. Perdón, ¿qué? ¿Me salté? ¿Ah? Espérate. Con respecto a eso, justamente iba a mi comentario, que es una idea que yo vengo rumiando hace rato, y es que nosotros tenemos Onda Media. Yo creo que hay que potenciarlo. O sea, Onda Media debiese tener, siendo un agente distribuidor del Estado, debiese tener un presupuesto de marketing. O sea, y desde ese lugar, así como nosotros tenemos la marca Cinema Chile, que publicita el cine chileno en el extranjero, deberíamos organizarnos como sector y publicitar la marca cine chileno hacia adentro. O sea, creo que sabemos que tenemos mala fama y no nos hemos hecho cargo de esa mala fama, y creo que Onda Media podría ser un espacio donde efectivamente podríamos darle esa nueva vida a las películas que hoy en día existe. O sea, hay muchas películas. O sea, te metías a Onda Media y encontráis todo lo que está viejo. Y sería interesante desde Onda Media, por ejemplo, generar la semana del cine de ciertas temáticas, la semana del cine de qué sé yo, y volver a revitalizar las películas desde ahí. Y creo que está la plataforma, están las películas en la plataforma, pero falta que la gente la conozca, falta que tenga publicidad, falta que no la conozcamos solo nosotros. Tú hablas de Onda Media y
nadie la conoce realmente. Entonces creo que ahí hay un elemento que nació del Ministerio de las Culturas, gracias, quizás, así como los Pedro Siena, habrá que quitárselo, no sé, o fortalecerlo, pero pensar una estrategia en que como sector nos hagamos cargo de esa plataforma y quizás incluso, porque hoy en día Onda Media solo se ve desde Chile, quizás incluso podría ser más expansiva para ciertas películas que ya hayan hecho su territorio y que eventualmente también pueda ser un elemento que yo diga, mi película está acá, toma, te mando el link de la plataforma de Chile. O sea, creo que ahí hay algo. Hay un dato súper verificado que el día que más gente va a ver cine chileno es el Día del Cine Chileno. Que son 2, creo, ¿no? O antes celebrado 2 días, ahora es un día. Y Celina habla de que los cines Gaumont, por ejemplo, tienen un valor de corte de ticket menor. ¿Ya? O sea, yo creo que mucha gente que hoy día va al cine o a una multisala va a poder ver una película de cine chileno porque es, no sé, 300 pesos más barata, 500 pesos más barata, o lucas más barata, no tengo idea, pero y eso emparentado con la marca de cine chileno, creo que esa es la lucha que tienen que tener los gremios hoy día, como la marca de ver cine chileno, marca publicitaria, agencia de comunicaciones, invertir en eso, así como cuando tienes, ven a veranear a Uruguay, ¿cachai? Ven a ver cine chileno, o sea, creo que, porque hoy día el gran cortocircuito que tenemos nosotros en el cine chileno es justamente la audiencia. Y te quería decir un punto después, la Flo, la última pregunta. Hay algo que también me resuena porque soy muy asistente al cineclub de acá, como estos cines de cadenas de cine alternativas, que está la red y todo. Cuando yo digo acompañar las películas, porque sí hay un plus, que uno puede tener al autor y al cast, que sí es algo atractivo y que es de creación de audiencia y que genera un panorama, que genera como un valor agregado a ir al cine. Y también hay una fauna juvenil súper grande de 20 y tantas escuelas de cine. O sea, hay naipe como para inventar cosas, pero definitivamente tenemos que lograr hacer más atractivo y inventar quizás algo más allá solamente de los festivales, de que la gente se siente fuera, y comunicarlas mejor, como decía la Ale, publicitar no solo Onda Media, sino que esta posibilidad de presentar las películas y acompañarlas y que sea un momento más cálido. Como esos Q&A, pero reales, con público real, movilizar eso con los actores, que son una herramienta que funciona mucho, que son un puente, que fue una matriz también del Festival de Cine al Día muy grande, que la gente se siente cerca, se siente como invitada. Encuentro que ahí hay algo, como, sobre todo con la red de salas independientes, que igual están, y comunicar eso. Eso. Flo, tú. Como para dar ciertas ideas de lo que dice Sergio de cómo seguir como rentabilizando, entre comillas, tu obra, lo que mencionaba Tatiana igual es importante, como tener más conciencia del valor potencial de nuestra propiedad intelectual, que puede no acabar con una película, ¿cachai? O sea, sobre todo para ustedes que son guionistas también, para los que escriben, quizás pensar al momento de concebir proyectos en que esa idea que se va a materializar en una película X después se pueda llevar a otro país, que es como sobreviven muchas empresas chilenas hoy en día, como franquiciando en el fondo su contenido, ofreciéndolo en otro. Hay agentes de venta que se están especializando en eso, como en hacer remakes en otros países, manejarte solo el guión, por ejemplo, quizás no la película, pero sí el guión. Tener más ojo nosotros al firmar los contratos de venta y distribución en no ceder esos derechos, porque vienen a veces por defecto en los contratos, como de hacer spin-off, de hacer remake, etc. Y también un agente intermediario que es bastante random igual, pero que para ese tipo de cosas puede ayudar, son los agregadores que en la mayoría de los casos venden por paquete a plataformas, servicio de entretenimiento a bordo, etcétera, y que no salen a competir con los agentes de venta con las primicias, sino que buscan películas BS o incluso de 5 o 10 años de antigüedad y vender en paquete. Eso también puede ser como darle un segundo respiro a nuestras pelis que ya quizás si tuvimos un contrato con un agente ya está liberado ese contrato después de 10, 15 años, o quizás nunca tuvimos un acuerdo con un agente o con un distribuidor y queremos ver qué más se puede hacer, cómo acercarse a los agregadores y ofrecerle. Se va a ganar menos, obviamente, pero quizás va a salir una venta que no teníamos contemplada. Sí. Bueno, está
estamos ya terminando la jornada de hoy. Súper interesante todas las preguntas, que entrete que se formen estos diálogos que cooperan y suman. Damos como un respiro a nuestras charlas. La próxima charla es el 10 de abril. Va a estar interesante esa charla porque tenemos a Pablo Díaz, que vino a filmar a la región, que también queremos como conocer su experiencia, él con una mirada quizá un poco más industrial, masiva, de un tipo de serie, de cine, y Vale Roblero, que está aquí, para entregarnos todo su conocimiento y quedar completito. Acuérdense que todas las charlas quedan en nuestra biblioteca de Alga y también en el canal de YouTube, pueden verlas después. Y terminar de ver todos los que se van del laboratorio, que mañana es nuestro último día del laboratorio, ver esa última charla que completa un poco el trayecto que quisimos como diseñar. Le doy demasiadas gracias a nuestros invitados, a Celina por haber viajado, por el tiempo de la entrega.